Pues veníamos revisando el tema que surgió del análisis o de la conclusión general, en la que nos habíamos dado cuenta, según Arjona 1:2, que lo que está escrito en la Biblia se resume en amor, y que podríamos nosotros tal vez estar haciendo esfuerzos pensando que estamos fortaleciendo nuestra... ¿Cómo se dice esto? Se me fue la palabra. A lo mejor nuestra relación con Dios o nuestra vida espiritual, pensando hacer esfuerzos que tal vez no necesariamente son los que Jesús nos está diciendo, o que a lo mejor lo estamos midiendo de una forma errónea, como habíamos visto por ahí que decíamos, ¿no? De cómo está tu vida espiritual. Pues he leído mi Biblia, no he leído mi Biblia, ¿no? Y por ahí habíamos llegado a algunas conclusiones, como la de qué tanto amas, ¿no? Porque al final habíamos concluido que al final todo debe resumirse en amor, y como ya habíamos puesto por ahí un ejemplo de que todos los mandamientos se resumen en amor. Si tú robas, no amas a tu prójimo al no respetar sus pertenencias, ¿no? Si tú adulteras, pues no amas ni a tu esposa, ni amas o en este caso al cuate que es el esposo de esta señora o de esta señor, ¿no? Si mientes, pues no amas a la persona lo suficiente para darle la verdad. O sea, al final todo se resumía en amor. Habíamos también llegado a la conclusión, continuando con este análisis, en que el servir significa amar. Por tanto, si tú sirves o si tú quieres servir, lo que estás buscando realmente es amar algo. ¿Por qué? Porque pues tú no puedes realmente servir a algo, o no puedes servir en este caso a Jesús o a Dios, si tú no amas en lo que estás trabajando. Ahora, también habíamos llegado a la conclusión, y vamos a revisar este versículo que dice Juan 15. Bueno, esta no es conclusión de nosotros, esto está muy claro en la Biblia. Y dice Juan 15, el pasaje completo es Juan 15 del 12 al 17. Pero el versículo, este pasaje ya lo habíamos revisado en el domingo pasado. Pero el que vamos a revisar hoy específicamente es este que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hace años, cuando trabajaba yo en un deportivo, era un deportivo en donde tú llegabas y checabas, ¿no? Llegabas y checabas. Entonces, yo entraba a las 2 de la tarde y salía a 9:30. Y la realidad es que la costumbre en todos los trabajadores, pero en este caso pues tengo que hablar de mí, es que yo iba confiado al checar unas 59, a veces hasta 2 en punto. Y a la salida, yo 9:20 y tantos ya estaba esperando el checador, porque a 9:30 yo no iba a regalar uno de mis minutos, ¿no? Y yo era muy estricto en ese aspecto, ¿no? Yo siempre llegaba temprano bajo ese criterio. O sea, yo checaba una 59 o una 55 o a las 2 en punto si ya venía corriendo, y me iba temprano. O sea, a las 9:30 yo ya estaba checando. Y es aquí un muy buen ejemplo en el tema de cómo estaba sirviendo yo en mi trabajo. Y antes de continuar más con este ejemplo, necesito que sentemos un poco las bases y entendamos de dónde proviene este comentario que vamos a hacer hoy. Debemos recordar que en Génesis, cuando la Biblia habla de Dios, cuando Dios crea a toda la creación, cuando Dios le da al hombre el mandato cultural, cuando dice cultivar la tierra,
La realidad es que Dios hace un mandato extremadamente amplio, porque la realidad es que a veces cuando lo leímos de pasadita, pues uno se imagina cultivar la tierra, pues es ararla, ¿no? Y la vas a sembrar y vas a echar semillas y las vas a recoger el fruto y eso es lo que manda Dios. Pero la realidad es que hemos analizado en otras ocasiones que aquí lo que dice es hacer cultura. Y a mí me llama la atención mucho porque cuando Dios dice, o sea, cultivar la tierra, hacer cultura de la tierra, no solamente se refiere al polvo, se refiere realmente a todo lo que Él nos dejó para poder seguir desarrollando. Y que este desarrollo tiene un fin máximo de dar la gloria a Dios. No. Entonces, a mí me sorprende, por ejemplo, cómo el hombre hace algunos años descubrió el Wi-Fi, ¿no? Digo, yo no puedo hablar muy técnicamente de esto. Pero, o sea, entiendo que hay algo en el aire, o sea, unos láseres, no sé qué, que el hombre descubre para poder tener internet, ¿no? O en este caso, pues ya los satélites, yo cuando tenías datos en la calle. Pero la realidad es que eso ya Dios lo había hecho. O sea, Dios dejó las bases en la tierra para que en algún momento el hombre pudiera llegar a hacer cultura desarrollando el internet, desarrollando el Wi-Fi. Entonces, nuestro trabajo en este caso, por ejemplo, el que se dedicó a hacer las redes de internet y todo, lo que hace está cumpliendo el mandato cultural, que es hacer cultura con la tierra. Entonces debemos recordar o debemos empezar este análisis entendiendo que el mandato y para quien trabajamos es para Dios, no es para un hombre. Que sí, Dios estableció las autoridades, pero el mandato inicial y por quien yo trabajo es para dar la gloria a Dios. Entonces aquí en donde analizo anteriormente en mi función, en mi trabajo, y digo, bueno, yo sí, a mí no me descontaban ni me ponían retardos si yo checaba las dos. Pero la realidad es que la alberca en donde yo trabajaba, a partir de las 2, ya teóricamente ya se iba la persona. A partir de las 2 ya era mi responsabilidad. Entonces, si yo estaba checando las 2 y yo llegaba todavía a cambiarme, o en este caso algún día descarado, si llegaba a bañarme, pues a partir de las 2 no estaría nadie en la alberca. Y entonces yo estoy no cumpliendo mi responsabilidad porque al final, o sea, no estoy entendiendo que yo estoy sirviendo ahí también. Primer punto, no estoy sirviendo a Dios, porque bueno, si yo entendiera que estoy sirviendo a Dios, pues no estaría chiquiteándole, ¿no? O sea, no estaría pensando, pues nada más para que no me pongan retardo, o no nada más para que no me descuenten. Pues estaría pensando, si así como hacer Wi-Fi es mandato cultural, pues así mismo enseñar a nadar y así mismo cuidar o proteger la alberca, organizarla y estar puntuales en donde yo estaba, era hacer mandato cultural. Y yo no lo estaba cumpliendo, o lo estaba cumpliendo yo como un simple siervo. No voy a decir, no digamos simple, pero yo simplemente estaba cumpliendo. Y es aquí en donde vamos a analizar un poco más entonces qué dice este versículo. Dice, ya no os llamarían siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer. O sea, un siervo cumple, pero no entiende, o pareciera que no entiende. O un siervo cumple, pero no sabe por qué. Si volvemos al ejemplo de la empresa en donde yo trabajaba, yo cumplía sin realmente analizar mi función, o sin realmente estar comprometido con el patrón en este caso. Y si yo hubiera estado comprometido con el patrón y entendiera todos los intereses, tal vez podría ser amigo porque entiendo los intereses. O sea, tal vez yo entiendo al final que al patrón le interesa que la alberca funcione bien, que la alberca esté organizada, que nadie se vaya a ahogar porque el responsable va a ser la institución. Pero yo como un siervo en ese momento, pues no cumplí. O no cumplí, sí, con entendimiento, o no cumplí sabiendo los intereses más allá de lo mío, simplemente haciendo una sola función. Y es aquí en donde nosotros, al retroceder y entender
ya la Biblia nos muestra, o sea, al final Jesús dice, yo ya les dejé todo lo que conocí de mi Padre. Me llama mucho la atención ese comentario. Dice, todo lo que oí de mi Padre ya se los dejé. No sé si a ustedes les llame la atención eso, pero pues no sé, o sea, a mí me suena así como que todo lo que sabía Jesús de Dios nos los dijo, o por lo menos es lo que dice, ¿no? Me suena, como digo, entonces tenemos muchísima información. Pero entonces, lo que quiero volver a hacer énfasis es regresar y decir, ok, si yo sé o yo entiendo de dónde vienen mis mandatos, pues entonces de esa forma yo puedo empezar a llamarme amigo o a entender de dónde vienen las cosas. Llamarme amigo. Llamarme amigo. ¿De qué? De Jesús. O a mí llamarme amigo de Dios. Y es aquí en donde también la Biblia nos da un poco de más luz respecto a algunas personas en la Biblia que se les llamaron amigos de Dios. O que Dios les dijo, este es mi amigo. Y que nosotros podemos analizar o observar algunas de las virtudes o algunos de los hechos que hicieron estos hombres que dieron gloria a Dios y que Jesús o Dios los consideró sus amigos. Y en el día de hoy vamos a hablar de Abraham. Abraham tiene varias historias o varias partes en su vida en donde nos muestra y nos ilustra cómo es que Dios dijo, bueno, pues es mi amigo, y que Dios lo demostró. Un versículo muy claro es Santiago 2:23, en donde dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta parte de Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia está literal en Génesis, pero aquí en Santiago 2:23 dice, y fue llamado amigo de Dios. O sea, Abraham era amigo. Ahora hay algunos pasajes de su historia que a nosotros nos muestra y podemos analizar qué haría un amigo en estas situaciones. Y podemos compararnos a lo mejor si nosotros haríamos eso o no. Tenemos una ilustración aquí del lado derecho en donde vemos cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Entonces aquí nosotros podemos empezarnos a poner a lo mejor en los zapatos de Abraham y empezar a analizar. Y entonces llega Dios y te dice, oye, sacrifica a tu hijo. Y es aquí en donde yo me pregunto, por ejemplo, si a ti en tu trabajo, tu patrón o alguien, una autoridad te dice, sacrifica a tu hijo. O sea, si el presidente nos dijera, a partir del próximo año, los de 18 años se van a la guerra, ya sabemos que van a morir. O a partir del próximo año, los niños de 3 años, todos me los van a dar para servirme a mí. ¿Nosotros cumpliríamos esa petición o ese mandato? ¿O seríamos de la rebelión en las que se organizan y dicen, no, mi hijo escondido, yo no lo doy porque yo no estoy de acuerdo? Y entonces entendemos aquí que a veces la autoridad no es suficiente para que nosotros demos las cosas más valiosas para nosotros. Y entonces entendemos que Abraham, tal vez en un momento, si él solamente considerara a Dios en una relación como de autoridad, de ahora me lo das, es muy probablemente que Abraham no hubiera dado a su hijo. O sea, si fuera así como de una relación patrón de ahora me das más 5 minutos y yo no quería dar ni 5 minutos en el trabajo. Y Abraham, si a él lo hubiera considerado a Dios nada más una relación como de él es mi autoridad, hago lo que me manda y nada más porque me lo manda, sin entenderlo, sin ponerme en su lugar, sin ser su amigo, sin tener una relación, es muy difícil, o yo creo que es muy difícil, que Abraham hubiera puesto a su hijo ahí para morir. Entonces entendemos que Abraham, diciendo, ok, mi amigo me lo dijo, probablemente Abraham no sabía por qué se lo estaba pidiendo, pero él dijo, bueno, mi amigo me lo está pidiendo. O sea, una persona cercana a mí, en quien confío, que es mi amigo, con quien hablo, pues ahí está. A veces a lo mejor Abraham no entendía los fines al final, pero dijo, ahí está. Al final se escucha que
Dios habla y le dice, ¿sabes qué? Detente, y Dios da la solución y atrás se encontró ya el sacrificio que tenía que hacer. En otra ocasión nos encontramos cuando llegan estas personas, estos 3 varones a la casa de Abraham, y que aparte se sientan a desayunar con Abraham y Abraham les ofrece y platican, y de pronto ya empiezan a platicar ya de Sodoma y dice, oye Abraham, ¿sabes qué? Pues voy a destruir eso. Y llama la atención en Génesis 22, no, esto no es Génesis 22, en Génesis 18, 19. Aquí es en donde dice, vamos a ver, yo le voy a encubrir esto a Abraham. O sea, hasta como que Dios dice, oye, pues ¿cómo lo voy a tratar así como cualquiera, no? O sea, no puedo tratar a Abraham así como cualquiera. Y fíjense, vamos a leer Génesis 18, 17. Y entonces dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Se acuerdan que empezamos este estudio revisando por qué no queríamos pecar, ¿no? O por qué queríamos cumplir la palabra de Dios? Y al final Dios nos sigue dando muchas promesas, ¿no? Y al final aquí dice, sí, para que Abraham sea la nación grande. Dice, para que... Dice, no, habiendo de ser benditas, dice, porque habiendo de ser benditas todas las naciones de la tierra, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, o sea, para cumplirle la promesa. Pero me llama mucho la atención que resalta, siendo yo partidario de este tema de que nuestra mayor responsabilidad en la tierra de nosotros es criar y enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Y me llama mucho la atención por qué Dios dijo que Abraham, en este caso, es su amigo. O por qué Abraham iba a tener, en el 17, por qué Abraham iba a ser una nación grande y fuerte. Y por qué iba a ser benditas todas las naciones en él. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, me llamó mucho la atención que Dios resalta que Abraham, o sea, la razón por la que Abraham iba a ser una gran nación es que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. O sea, no dijo otra cosa. En ese momento, la Biblia en otros momentos dice, bueno, creyó a Dios, le fue tomado por justicia, a lo mejor hizo caso en Isaías, pero en este momento resalta que Abraham mandó a sus hijos y que siguieran, que guarden y mandaran a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y es aquí en donde quiero aprovechar nada más para hacer el refuerzo, ¿no? O sea, aquí no podemos, como comentábamos el domingo antepasado, ¿no? Es que aquí el tema no es quiero estilo de vida, y a veces no es cuánto tiempo vas a trabajar, ¿no? A ver, Dios está mandando muy claramente, o sea, Dios comenta, tu principal responsabilidad es mandar a tus hijos y a tu casa después de ti que guarden el camino de Jehová. Me llamó mucho la atención y pues aquí nos está dando un secreto de qué hace un amigo de Dios. Y me llama la atención porque también, si podemos regresar a la otra historia en donde Abraham sacrifica a Isaac, no sé si se acuerdan que en la historia Isaac le pregunta a Abraham, oye papá, ¿y dónde está el sacrificio? O sea, significa que Isaac ya era consciente. Isaac iba obediente junto con Abraham. ¿Es sacrificado él? Es probable, o sea, la Biblia no, a lo mejor no da más luz, pero es probable que el mismo Isaac sabía que él iba a ser sacrificado, porque incluso dice, y ató a su hijo y lo puso ahí en donde lo iba a incendiar, y la Biblia no dice
Y Abraham luchó con Isaac, lo dejó noqueado para amarrarlo y sacrificarlo. Isaac sabía que a Abraham se lo había mandado Dios. Y entonces, obedientemente, acompañó a su papá, se subió, se puso aquí y a esperar aquí también al cuchillo. Porque dice que la Biblia que hasta que traía el cuchillo ya para degollarlo, lo paró. Y entonces, cuadra perfectamente con el versículo que dice, porque Abraham mandará a sus hijos que sigan el camino de Jehová. Y ahí no tardó en estar el ejemplo, porque en Génesis 18 era todavía la época en la que Abraham todavía no podía tener hijos. O sea, Abraham todavía estaba en esa época, porque cuando llegaron los 3 varones, fue cuando aparte, antes de ir a Sodoma, Dios le dice a Abraham, ya no te preocupes, Abraham, ya vas a tener tu hijo. Fue cuando Sara se rió y le dijo, bueno, pues se va a llamar Isaac. Entonces, previo le dice, Abraham va a mandar a sus hijos que cumplan el camino de Dios. Y 2 capítulos después, su hijo camina haciendo caso junto con Abraham. ¿Qué podemos entender o qué ideas podemos llevarnos de quiénes son los amigos de Dios? Punto número 1, el que le cree a Dios. Dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Punto número 2, los amigos de Dios les enseñan a sus hijos y a sus casas a seguir el camino de Jehová. Y es aquí también donde quiero hilar un poco de dónde surgió nuestro estudio, en donde nosotros decíamos cuando le analizábamos al libro de Josué, a la historia de Josué, en donde decía, bueno, más mi casa y yo serviremos al Señor, y entonces esfuérzate y sé valiente. Y entonces nosotros de ahí entendíamos o queríamos entender que venían promesas para nuestra vida, ¿no? Pero la Biblia nos sigue dando promesas, así como Abraham, pero nos va mostrando que no solamente son, o sea, que en estas promesas no solamente, a lo mejor si nosotros las agarráramos como siervos estarían secas. Pues sí, porque al final, bueno, Dios le da a todas sus criaturas, no deja sin comer a los pájaros, cuida a todos los animales, a los otros hombres nos mantiene. Es más, vivimos porque Dios nos tiene aquí de su mano. Sabemos que no Dios le dio cuerdita al reloj, Dios nos tiene aquí y nos seguirá dando vida mientras Él quiera. Pero las promesas fuertes de Dios y donde realmente, si queremos promesas como Abraham, es siendo su amigo, que es, como dice nuestro versículo de hasta arriba, el que cumple la voluntad de mi Padre. Entonces tenemos al final tres bases en donde nosotros podemos seguir creciendo en esta relación con Dios. Le creemos a Dios, le enseñamos a nuestros hijos el camino de Jehová y cumplimos la voluntad de Dios. Es todo por hoy.